God is good. All the time. Amén. ¿Se pueden sentar, por favor? Yo quiero pedir disculpas. Yo sé que muchos de ustedes tienen mucho calor. Lamentablemente una de las unidades parece que no está funcionando, pero tratando de mirar las cosas de una manera positiva. Gracias a Dios que no estamos afuera. Amén. Que la cosa puede ser peor. Okay. Amen, amen. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy, Señor. Todos los domingos que tú nos das la oportunidad de poder venir a tu casa es un día especial. En este momento queremos aprovechar de este tiempo que tú nos has dado, Señor, aprovechar de la capacidad que tú nos has dado de poder escuchar, de poder analizar, de poder entender, de poder responder. En esta mañana, en esta tarde, mejor dicho, queremos aprovechar de eso. Espíritu Santo, te damos en este momento todo a ti. Pedimos que tú hagas una obra sobrenatural en nuestras vidas. Espíritu Santo, tú sabes el tema de esta tarde, un tema bíblico, un tema importante, un tema que depende completamente de ti. Lo que oramos en este momento es que si hay alguien en nuestra iglesia, si hay alguien que está presente aquí en el día de hoy, que nunca te ha recibido, que nunca verdaderamente ha sido regenerado, que nunca ha sido salvo, mi clamor, Señor, mi oración es que hagas ese milagro en esta tarde, Señor. Te lo presentamos a ti, Señor, este servicio y todas las cosas que vayamos a hacer, Padre Santo. Deseamos que te traigan gloria y honra a ti. Pedimos estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, si ven ahí en su bosquejo, continuamos con la serie que es titulado El llamamiento eficaz, o mejor dicho, Ordo Salutis, y el tema de hoy es el llamamiento eficaz. Ahí ven Romanos capítulo 8, versículo del 29 al 30, la palabra de Dios dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el versículo 30 dice: y a los que Él predestinó, a estos también llamó. Puedes subrayar esa palabra, llamó. Esa palabra llamó ahí tiene que ver con el llamado eficaz, o el llamamiento eficaz. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, hace 2 semanas atrás nosotros comenzamos esta serie, como acabo de decir, titulada Ordo Salutis, y al comienzo de la última semana, o de la enseñanza de la última semana, habíamos dicho que no hay un evento más glorioso en la vida de cada uno de nosotros como la salvación. La salvación, si verdaderamente somos salvos, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Si verdaderamente somos salvos, reconocemos que la salvación es el evento más importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese evento nos garantiza a nosotros que cuando llegue el día de nuestra muerte vamos a estar cara a cara con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Levante la mano si piensas que vas a vivir la eternidad aquí en la tierra. Nadie va a vivir una eternidad aquí en la tierra. Sabemos que la muerte llegará en algún momento u otro. Amén. Nuestra esperanza, nuestro deseo obviamente es poder vivir una vida larga donde podamos disfrutar y sobre todas las cosas glorificar a Cristo con nuestras vidas, pero ese no es el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Sabemos que hay personas que lamentablemente mueren joven y otras personas que mueren en una edad avanzada, pero como acabo de decir, la salvación es el regalo de Dios, la salvación es el evento más importante en nuestras vidas, y mi esperanza es que cada uno de ustedes que están presentes en el día de hoy hayan ya experimentado lo que es la salvación, ¿ok? Como creyentes sabemos que la salvación no es algo que uno hace por sí mismo, no es algo que uno se amerita, no es algo que uno por lo cual puede trabajar para adquirir. Sabemos que la salvación le pertenece al Señor, a Dios, desde el principio hasta el fin. Pueden decir amén. También habíamos dicho, con relación al Ordo Salutis, que esto es un término de latín que significa el orden de la salvación. Escriba eso por algún lugar. Ordo Salutis significa el orden de la salvación y se refiere a una serie de pasos dentro de la doctrina cristiana de la salvación. Ordo Salutis nos habla de una manera de organizar todos los acontecimientos y realidades
en el proceso de la salvación y en el orden en que se manifiestan en la vida de un individuo cuando está unido a Cristo a través del Espíritu Santo. Este orden de salvación, conocido como el Ordo Salutis, hay varias cosas que están bajo esa doctrina. Hace 2 semanas atrás, o la semana pasada, la última vez que prediqué, vimos la primera parte que se trata con la elección. En el día de hoy vamos a hablar acerca del llamado eficaz, o también por algún lugar al lado de donde dice el llamado eficaz en su título, también puede escribir gracia irresistible. Escriba eso por algún lugar. Gracia irresistible. Porque el llamado eficaz o el llamamiento eficaz y la gracia irresistible son sinónimos, en esencia. ¿Ok? Pero cuando hablamos del orden de salvación, estamos hablando acerca de la elección, del llamado eficaz, de la regeneración, de la conversión, justificación, adopción, la santificación, perseverancia de los santos y también la glorificación. Ahora, en las últimas 2 semanas nos hemos enfocado en el primer paso de nuestra salvación, que es la elección. Levante la mano si se acuerda acerca de ese tema, la elección. ¿Ok? Como habíamos dicho, ese tema de la elección es un tema bíblico para empezar. El hecho de que me guste o no me guste, que me incomode o no me incomode, eso no es lo importante, porque si somos creyentes, nosotros como hijos de Dios tenemos que someternos a lo que dice la palabra de Dios. Este tema de la elección es un término y un tema bíblico, ¿verdad?, que tenemos que aceptar. Ya, como dije, algunas semanas atrás vimos ese tema, hablamos acerca de ese tema. Pero me gustaría terminar un momento, definir una vez más lo que significa la elección. Elección es el acto de Dios antes de la creación en lo cual escoge a algunas personas, eso es muy importante. Esto sucede antes de la creación, antes de la fundación del mundo, donde Dios escoge a algunas personas. Ese es el punto donde muchas personas tienen problemas, no pueden entender cómo es posible que un Dios que sea un Dios de amor solamente escoja a algunas personas para salvación. Bueno, la cosa es que Dios no tiene que escoger absolutamente a nadie, sino en su amor, en su gracia y en su misericordia, a Dios le place escoger a algunas personas. Mi deseo, mi oración, mi esperanza es que esta iglesia esté llena de personas que Dios ya ha escogido. Amén. Pero también hay otros lugares donde la Biblia enseña que el trigo y la cizaña están juntos, ¿verdad? The sheep and the goats, they grow together, ¿verdad? Es posible que también en una iglesia de este tamaño, que no es una iglesia grande, pero que también puedan haber personas que estén en Cristo y otras personas que no estén en Cristo. Pero mi esperanza es que si no estás en Cristo, que experimente en el día de hoy este llamamiento, el llamamiento que se conoce como el llamamiento eficaz, o la gracia irresistible. Que, by the way, si eres hijo o hija de Dios, ya has experimentado eso. ¿Ok? Una vez más, la elección es un acto divino antes de la creación, en la cual Dios escoge a algunas personas para que sean salvas, no a cuenta de algún mérito previsto en ellos o en ellas. No es que Dios vio, pues sabemos que Dios es soberano, y Dios es omnisciente y Dios puede ver y saber todas las cosas antes de que sucedan. No es que Dios miró hacia el futuro y salvó a las personas que Él ya sabía que iban a escoger a Jesucristo. Así no es como funciona esta cosa. El nombre tuyo ya fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Esta decisión ya fue hecha por Dios. Te guste o no te guste, me guste o no me guste, es la realidad. Dios te escogió a ti. Y no tiene que ver con absolutamente nada que tú traes a la mesa. No hay ningún mérito bueno que tú y yo traemos delante de los ojos de Dios para que Dios diga, wow, yo debo salvar a esa persona. No, lo que tú y yo traemos a la mesa es nuestros pecados, nuestros delitos y nuestros pecados. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la ilustración que hice de los aguacates? Exacto, ¿verdad? El ser humano
¿verdad? La palabra de Dios dice, todos han pecado y están separados o destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun que uno. Implica que todo el ser humano es pecador. Amén. Si el ser humano fuera un aguacate, todos los aguacates están podridos. Y cuando Dios le place salvar a algunas personas, Dios solamente tiene que escoger entre esos aguacates podridos. Y Dios escoge a cualquier aguacate que le dé la gana, pero entienda que no hay un aguacate que sea bueno. No hay un aguacate que sea digno de escoger, porque todos están podridos, todos están llenos de gusanos, ninguno sirve. Sin embargo, Dios escoge lo que quiere escoger y hace cosas maravillosas con esas personas. Amén. Amén. Elección es el acto de Dios antes de la creación en el cual escoge a algunas personas para que sean salvas, no a cuenta de algún mérito previsto en ellos o en ellas, sino solo debido a su soberana buena voluntad, porque a Dios le dio la gana salvarnos a nosotros. Habíamos dicho también que la doctrina de la elección es una doctrina que debe causar humildad adentro de nosotros. Amén. O sea, si verdaderamente somos creyentes, hemos nacido de nuevo, es imposible que vayamos por ahí, que andemos por el mundo lleno de orgullo, pensando pues que el Señor me escogió a mí porque yo soy gran persona. No. La persona que entiende esta doctrina entiende que si somos salvos es por la gracia, la misericordia de Dios, no por ningún mérito previsto, sino porque esta fue la soberana buena voluntad de Dios. Y yo, pues eso me trae humildad, me llena de humildad a mí, me humilla a mí, porque yo entiendo que yo no traje nada a la mesa. Y a pesar de quién yo soy, he recibido el regalo más grande en todo el universo. Y no solamente eso, pero también reconozco que no todo el mundo ha recibido ese regalo. ¿Y por qué yo? No sé. Y si tú tienes una respuesta para esa pregunta, es una respuesta incorrecta. Porque nadie sabe el por qué. Ahora, en esta tarde nos vamos a enfocar en el segundo paso de la salvación, que es el llamado eficaz de Dios. Para poder entender verdaderamente la doctrina conocida como el llamamiento o el llamado eficaz, también gracia irresistible, necesitamos entender la diferencia entre la palabra, escriba esto por algún lugar porque no está en su bosquejo ni en la pantalla, esto es muy importante. Para poder entender esta doctrina del llamado eficaz, es necesario que entendamos lo que significa la palabra monergismo. That's not up there. Nope. M-O-N-E-R-G-I-S-M-O. Monergismo. ¿Verdad? Y la otra palabra es sinergismo. S-I-N-E-R-G-I-S-M-O. Ahí están. Estoy hablando de teología, cosas serias, ¿verdad? Pero para poder entender este llamado, el llamado eficaz, es importante que entendamos lo que significa el monergismo y el sinergismo. ¿Qué significa monergismo? Monergismo significa, es algo muy simple, escribe esto por algún lugar, trabajar solo. Eso es todo lo que significa eso, para ponerlo en términos fáciles que todos podamos entender. Cuando escuche la palabra monergismo, entienda que eso significa trabajar solo. Monergismo es la creencia de que solo Dios afectúa o genera nuestra salvación de principio hasta el fin. Que la única persona que está involucrada, la única persona que está trabajando cuando se trata de salvarnos a nosotros es Dios, punto, y se acabó. Eso es monergismo, ¿ok? Obviamente, la persona que reconoce and embraces el monergismo entiende que el fin de todo esto es que Dios, porque esto es lo que tú y yo como creyentes debemos desear, que Dios recibe toda la gloria y el crédito por salvarnos.
yo como creyente, yo no quiero robarle la gloria ni el crédito a Dios de ninguna manera. Amén. El monergismo, by the way, como iglesia, nosotros creemos en el monergismo. ¿Ok? La otra palabra, otra cosa con relación al monergismo, la regeneración monérgica es un acto exclusivamente de Dios, es algo divino. El ser humano no tiene el poder creativo que Dios tiene. ¿Okay? Cuando estamos hablando de dar vida espiritual a una persona, solamente Dios puede hacer eso. Acuérdense que la Biblia enseña que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y ¿qué? Y pecados. Sabemos que la persona muerta, amén, la persona muerta físicamente es incapaz de hacer cualquier cosa. Uno puede ir a un cementerio, encontrarse con un muerto, le puedes cortar el oído, le puedes meter un lápiz por la nariz, lo puedes quemar y no va a responder, porque está físicamente muerto. Amén. La Biblia nos enseña que hubo un incidente así. Sabemos que a través de la Biblia, especialmente durante el ministerio de Jesucristo, que Jesucristo resucitó los muertos. Amén. Jesucristo, siendo Dios, tiene el poder para lograr ese milagro que solamente Él puede hacer. Pero la historia, si tiene su Biblia, por favor, mira ahí en Juan capítulo 11, todo el mundo en su Biblia, eso no está en su bosquejo ni en la pantalla, Juan capítulo 11, versículo del 40 al 44, esta es la historia de Lázaro. Dígame si se acuerda de la historia de Lázaro. Amén. Lázaro estaba muerto ¿por cuántos días? 3, estamos bien, 4, ¿ok? Y la palabra de Dios dice que el cuerpo de él huelía ¿qué? Bien mal. ¿Quién dijo mal? Gloria a Dios. Estaba sumamente apestoso porque se estaba pudriendo ya el cuerpo. Amén. La palabra de Dios nos dice aquí, Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es poderoso? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede resucitar cualquier cosa? Hasta un cuerpo muerto. Ok. Jesucristo, siendo Dios, ya sabía que esto era un hecho. Esto iba a pasar si creían o no creían. Amén. Porque el trabajo de resucitar algo muerto le pertenece a Dios, porque solamente Dios tiene el poder para hacer algo así. En esta historia, la persona muerta estaba muerta físicamente hablando. Y dice aquí, luego quitaron la piedra, versículo 41, y Jesús alzó los ojos arriba y dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Versículo 42, yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, llamó en gran voz, Lázaro, ven fuera. Amén. Estaba en un cementerio. Estamos hablando del llamado eficaz. Estamos hablando de esa gracia irresistible. Estamos hablando del poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios, el poder sobrenatural de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo. En esta historia, en el momento que Jesucristo llamó con gran voz, dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Qué sucedió? Lázaro resucitó entre los ¿qué? Los muertos. Sabemos, me han escuchado decir esto, y a pesar de que la Biblia no lo dice, yo sé que es verdad, porque este llamamiento que Jesucristo hizo en el cementerio fue un llamamiento específico y especial para una persona. Amén. Lázaro. Él tenía que decir Lázaro. Él tenía que invocar el nombre de Lázaro. Él tenía que repetir, decir ese nombre Lázaro. ¿Por qué? Porque el que estaba hablando no es un ser humano como tú y yo. El que estaba hablando es Dios en la carne, que con el poder de sus palabras tiene el poder para resucitar todos los muertos en cualquier cementerio. Él tenía que ser específico. Él tenía que llamarlo por nombre, porque si no, todas las tumbas se iban a abrir. Todos los muertos iban a salir de las tumbas. Aquí vemos un ejemplo
del llamado eficaz. A pesar de que en la historia la persona que resucitó físicamente hablando, lo mismo se trata con la salvación. Puede ser que te guste, puede ser que no te guste, como dije, lo importante es que esto está en la Biblia. Y tú y yo como hijos e hijas de Dios tenemos que aceptar lo que enseña la palabra de Dios. Quizás, te pregunto, ¿ustedes piensan que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario tiene el poder para salvar a todas las personas que han habido en la humanidad? Una vez más, sí, ¿ustedes creen que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, si le placera a Dios, salvar a todo el mundo? ¿Tú crees que la muerte fue suficiente para hacer eso? Claro que sí. Pero a Dios le plació hacerlo de otra manera. Yo no soy quien para torcerle el brazo a Dios. Ni tampoco son ustedes. Como he repetido 1,000,000 de veces, Dios hace lo que Dios va a hacer cuando lo va a hacer con quien lo quiera hacer. Yo simplemente estoy agradecido al Señor y lleno de humildad cuando pienso del hecho y la realidad que a través de su gracia y misericordia, a pesar de lo único que yo traigo a la mesa es mi pecado, es mis delitos, por alguna razón que yo no conozco, Él me salvó a mí. Y te he salvado a ti. La resurrección de Lázaro fue de naturaleza monérgica. Cuando Jesucristo dice, Lázaro, levántate, ¿quién estaba ayudando a Jesucristo? Nadie. Cuando Dios llama a alguien para salvación, ¿quién está ayudando a Dios? Nadie. Yo haría esto, enfócate en el hecho de que Dios te ha salvado a ti. Glorifiquen al Señor ahí, mientras estén sentados, me están escuchando, que su corazón se llene de amor, de glorificación, de exaltación para Jesucristo. Agradecimiento. Wow, man. Jesucristo no necesitaba la ayuda de absolutamente nadie. Sinclair Ferguson dijo esto: en el monergismo puro, Dios llamó a las galaxias a existir. Y de la misma manera Dios da vida a los muertos espirituales. Dios solamente usó su voz. Yes. He called things into existence. Él llamó las cosas a la existencia. Dios no utiliza sus manos. Dios no tiene manos, Dios no tiene nariz, Dios no tiene ojos, Él no tiene nada de eso. Dios es un espíritu. Amén. El que tiene nariz, ojo y pie, ese es Jesucristo. Pero Dios simplemente, Él lo piensa y las cosas pasan. Dios dice, tú eres mía, vas a ser mía. Tú eres mío, vas a ser mío. Y la cosa es que vas a ser mía y mío si quieres o no quieres. Ay, uy. Bueno, quiero dejarte saber que por naturaleza nadie quiere. No sé si me escucharon o me entienden. Por naturaleza humana no existe ningún ser humano que quiera ser salvo. Pero Dios te escogió a ti y te escogió a ti. Y en ese momento, cuando ese llamado eficaz o esa gracia irresistible viene a tu vida, vas a ser salvo o salva.
Porque la salvación le pertenece ¿a quién? Desde el principio hasta... Si tú crees eso, dígame. Bueno, si crees que es desde el principio al fin, tiene que ser desde el principio hasta el fin. Sin crédito tuyo ni mío. Ahora, el sinergismo, escriba esa palabra, S-I-N-E-R-G-I-S-M-O, sinergismo significa trabajar juntos. Monergismo significa trabajar ¿qué? Sinergismo significa trabajar juntos. Cuando yo jugaba softball, antes de mi conversión, yo tenía un bate de Easton, es una marca, Easton, que se llamaba Synergy. Yo ni sabía lo que estaba usando. Yo solamente veía el bate que decía Synergy. Y yo no sabía lo que era esa palabra. Hasta que me convertí y ahí me di cuenta, por eso fue que le pusieron ese nombre a ese bate. ¿Por qué? Porque en el sinergismo estamos hablando que hay dos personas que están trabajando juntos. Cuando yo cogía ese bate, para que ese bate funcionara, necesitaba que estuviera en mis manos. Sinergismo. Amén. Synergy. Eso ahora tenía sentido, pues por eso le llaman el bate synergy. El sinergismo, una vez, es trabajando juntos o cooperación entre dos o más personas o cosas. El sinergismo es la creencia de que Dios trabaja junto con nosotros para efectuar la salvación. Que yo tengo un rol y Dios tiene su rol. ¿Ok? De acuerdo al sinergismo, un individuo puede resistir el llamado de Dios a la salvación y de hecho tiene la última palabra sobre su destino eterno. Como iglesia, nosotros no creemos eso. Nosotros no creemos que Dios necesita mi ayuda o mi cooperación para salvarme. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña en Efesios capítulo 2 que Dios me dio vida a mí cuando yo estaba muerto en mis ¿qué? Delitos y pecados, que por naturaleza soy hijo e hija de ira. No hay nada que yo traigo a la mesa sino mi ¿qué? Mi pecado, mis delitos y mis pecados. Bíblicamente hablando, la salvación que vemos en la palabra de Dios es una salvación de monergismo, no sinergismo. Ahora, ¿qué es el llamado eficaz? Vamos a hablar acerca de eso en un momento, ahora, en este momento. Ese término llamado eficaz, en relación a la salvación, proviene del capítulo 10 de la Confesión de Fe de Westminster del 1647. De ahí donde sale eso. ¿Ok? Ahora, este capítulo, esta confesión fue hecha por Dios o por el hombre. Por el hombre. Amén. Que significa que no es inspirada. Pero lo que dice en esta confesión está alineado con lo que dice la palabra de Dios. ¿Okay? Yo no soy uno de esos pastores o predicadores que vive o muere por las confesiones. Yo creo que las confesiones tienen un propósito, pero nunca jamás van a estar sobre lo que es la palabra de Dios. Amén. ¿Me entienden? Ok. ¿Cuántos de ustedes saben acerca de estas confesiones? 2 o 3, tranquilo. No se turben mucho, ¿ok? Porque no es algo súper importante. Si quieres leerlo o lo que sea, sería bueno, pero tranquilo. Ok, el llamado eficaz se entiende como el soberano acto de Dios al atraer a un pecador hacia la salvación. Esa es la definición del llamado eficaz. Una vez más, el llamado eficaz se entiende como el soberano acto de Dios al atraer a un pecador hacia la salvación. Y como acabo de decir varias veces, el llamado eficaz y la gracia irresistible son sinónimos. Ahora, permítanme en este momento leerle a ustedes el capítulo 10 de la Confesión de Westminster, donde explica esta enseñanza. Lo voy a leer exactamente lo que está en esta confesión. Dice así, hablando acerca del llamado eficaz. Aquellos a quien Dios ha predestinado para vida, le agrada a su tiempo señalado y aceptado llamar
eficazmente por su palabra y espíritu. Ahí están los medios que Dios utiliza para llamar eficazmente a las personas que ya han sido elegidos por Él. Él usa ¿qué? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Sacándole del estado de pecado y muerte en que se hallaban por naturaleza para darles vida y salvación por Jesucristo. Esto ilumina espiritualmente su entendimiento a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándole el corazón de piedra y dándole un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder soberano, determinándoles a hacer aquello que es bueno y llevándolos eficazmente a Jesucristo, de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. La Confesión de Westminster añade el siguiente párrafo también, que dice: este llamamiento eficaz proviene solamente de la libre y especial gracia de Dios, no por alguna prevista decisión en el hombre, quien es totalmente pasivo en este respecto. Eso es sumamente importante. Cuando se trata de la salvación, esto es algo que otra vez que es difícil de escuchar, es difícil of embracing, pero es bíblico. Nosotros, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos totalmente pasivos en este respecto, en el respecto de la salvación, hasta que siendo vivificados y renovados por el Espíritu Santo, es de este modo capacitado a responder a este llamamiento y recibir la gracia ofrecida y comunicada en Él. El llamamiento eficaz es un llamado especial que Dios hace a sus escogidos por medio de su palabra y una vez más el Espíritu Santo, obrando un cambio profundo en ellos para que crean el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, por favor escuchen, la doctrina del llamamiento o el llamado eficaz o gracia irresistible afirma que el Espíritu Santo nunca falla en traer salvación a aquellos pecadores que Dios, el Padre, personalmente llama a Cristo. Sumamente importante. Estamos hablando de la seguridad de salvación. ¿Cuántos de ustedes quieren estar seguros de su salvación? Dígame. Bueno, para poder tener esa seguridad, tú y yo no podemos jugar un papel o un rol en la salvación. ¿Me entendieron? Una vez más. Yo quiero tener seguridad de mi salvación. Yo no quiero vivir una vida donde cada día que yo vivo no sé si voy o no voy. ¿Me están escuchando? Yo no quiero vivir una vida donde estoy atormentado por el pensamiento de que hice suficiente, no hice suficiente, mi corazón está limpio, no está limpio, serví correctamente, no serví correctamente, está escrito mi nombre, no está escrito mi nombre. ¿Se imagina vivir de esa manera? Sería una tormenta. Por eso le doy gracias a Dios que la salvación desde el principio hasta el fin le pertenece a Dios, y esta doctrina, es lo que estamos hablando, el llamado eficaz, pues es algo glorioso porque, como dice aquí, porque la doctrina del llamado eficaz afirma que el Espíritu Santo nunca falla, porque el Espíritu Santo es Dios. Y si soy atraído por Dios al Hijo, y si el Espíritu Santo me ha bautizado a mí, yo estoy garantizado, hermanos y hermanas, que siempre le voy a pertenecer a Dios. Ahora, si yo juego un rol en mi salvación, si tú estás del pensamiento, bueno, yo quiero jugar un rol en esto, bueno, buena suerte con eso. Levante la mano si tú juegas un rol en tu vida. Oh, espérate. Okay. En tu vida diaria. Levante la mano si tú juegas un rol en tu vida diaria. ¿Cómo nos ha ido? Dije, ¿cómo nos ha ido? No cómo te fue, ¿cómo nos ha ido hasta el día de hoy? Sí, momentos lindos, pero momentos de angustia, la hemos embarrado. Yo no quiero tener control de nada cuando se trata de mi eternidad. I don't know about you.
I don't want to have nothing to do. When it comes to my salvation, I want God to be in charge of everything. I want God to begin and finish everything. I want God to sustain everything. I don't want to play a role in it. Even though we play a role in it. But every role that we play is because of God. Ahora, Dios aplica la salvación a todo pecador que Él tuvo la intención de salvar. Una vez más, Dios aplica la salvación, es Dios. No es Marcel, no son ustedes, es Dios, la persona que aplica la salvación a todo pecador que Él tuvo la intención de salvar. Al llamar a sus elegidos, Dios no solo los invita a hacer algo, sino que Él hace algo en ellos. Él hace la obra. Él me invita, pero Él hace la obra. Sinclair Ferguson escribió esto. Aquel que nos llama crea en nosotros la capacidad para responder que conlleva la salvación. That's it. Eso es todo lo que me importa a mí. Que el que me está llamando a mí crea en mí la capacidad ¿para qué? Para responder. ¿Para responder a qué? Para responder a las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Estamos hablando de la salvación. Levante la mano si eres salvo. Pues si eres salvo, primeramente fuiste elegido. Y segundo, el llamado eficaz fue una realidad en tu vida. Esto es lo que conlleva ser salvo. No es simplemente decir, yo soy salvo. Sí, soy salvo, pero esa palabra salvación conlleva un montón de cosas. Y esta es la segunda cosa que estamos hablando y estamos viendo en el día de hoy. Ahora, en teología se reconoce dos tipos de llamados. Esto yo creo que está en su bosquejo. ¿Todavía estamos ahí? Espérate. Hey, we got one. Pobre Tara. Ok. En teología se reconocen dos tipos de llamados. El primer llamado es el llamamiento externo. Escriba eso por algún lugar. Qué frío tengo. El llamamiento externo. Ahora, el llamamiento externo es que el llamamiento externo es el que hacemos cada vez, yo como pastor y predicador, cada vez que predicamos el evangelio a alguien o cada vez que estamos compartiendo el evangelio con personas en nuestro trabajo, en la escuela. Esto es el llamado externo, el llamamiento externo, el llamado externo. ¿Ok? Cuando una persona está predicando, por ejemplo, yo predicando en esta iglesia en el día de hoy, al fin del sermón, yo puedo hacer un llamado externo. ¿Ok? Ahí es cuando yo puedo decir al fin del sermón, todo el mundo baje su rostro, ¿verdad? Y le digo, si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Mi exhortación es que te entregues a Él, que te arrepientes de tu pecado, que creas en Él, ¿verdad? Yo puedo hablar acerca del Evangelio de Jesucristo todo el día de hoy y al fin pues presentar una invitación. Externamente, todas las personas que están presentes en este momento, externamente, intelectualmente, físicamente hablando, han escuchado el Evangelio. Eso es para todo el mundo. Pero ese llamado no significa que vas a ser salvo. Ese llamado no es lo mismo que el llamado interno o el llamamiento o el llamado eficaz. ¿Me están escuchando? Porque, una vez más, ¿cuántos de ustedes fueron criados adentro de la iglesia? ¿Ok? ¿Y cuántos de ustedes vinieron a los pies de Jesucristo como adultos? ¿Ok? Que significa que durante un montón de años ustedes fueron expuestos al llamado externo. ¿Amén? Claro que sí. Pero no fueron salvos. ¿Por qué? Porque no fue el tiempo perfecto del Señor para salvarte a ti. Acuérdate, si eres hijo de Dios o hija de Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y ya Dios sabe de antemano cuándo vas a ser salvo. ¿Verdad? Para algunos de nosotros que fuimos criados en la iglesia, la salvación vino a nosotros por la gracia y la misericordia de Dios cuando éramos niños, otros cuando éramos adolescentes, otros cuando éramos adultos jóvenes, otros cuando ya éramos adultos y otros cuando ya éramos viejos. Pero la cosa es que si el nombre ya está escrito
es garantizado que vas a ser salvo. Y es garantizado que en su momento dado vas a escuchar ese llamado eficaz. Vas a experimentar la gracia irresistible. Y cuando eso sucede, vas a ser salvo. Pero yo quiero jugar un papel en esto. Otra vez, ¿qué es lo que sucede cuando tú y yo jugamos un papel en las cosas? We mess it up. Lo dañamos todo. Amén. Yo estoy bien con esta doctrina. Y no es porque estoy bien con la doctrina porque me hace sentir bien, es porque está en la Biblia. ¿Okay? El llamado externo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Veamos aquí en Mateo capítulo 11, versículo 28. Aquí Jesucristo diciéndole a las multitudes, venid a mí que todos, todos, pero ¿acaso todos vinieron? Absolutamente que no. No, el llamado fue un llamado externo. La invitación es para todos, pero Él ya sabe quién va a venir y quién no va a venir. Venid a mí todos, ese es el llamado externo, los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descansar. En Juan 7:37, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pies y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Ahí está el llamado externo. Vengan a mí. ¿Quién? Los que tengan sed y beban. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel, ahí está el llamado ¿qué? Externo, para todo aquel que crea en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Pero acaso todo el mundo es salvo? La invitación es ¿para qué? Para todo el mundo. El llamado externo. Ahora tenemos el llamado interno. Ve ahí en su bosquejo. El llamado interno es una obra solamente de Dios que ocurre solamente en los elegidos. Aunque el llamado externo del Evangelio puede ser rechazado, porque sí lo es. Levante la mano si hubo un momento en tu vida donde tú rechazaste el llamado externo del Evangelio. Muchos de nosotros, que lo escuchamos domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, tras domingo, hasta que un día, ¿qué? Espérate, what? Right? O sea, explícame eso. O sea, ¿cómo? A veces hay que usar el sentido común. Imagínate que alguien te diga a ti todos los domingos, 1 más 1 es ¿qué? 1 más 1 es ¿qué? Y por 20 años tú nunca entiendas que 1 más 1 es 2. Tú dices que eso es imposible, pastor, porque 1 más 1 es 2. Pero ahora, escuchó un predicador año tras año diciéndote a ti, sin Jesucristo no hay salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Tú escuchas eso todos los días, todas las semanas, por años y por años y por años y por años y por años. Hasta que un día el rompecabezas tiene sentido. ¿Cómo es eso? Simple. Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos espiritualmente muertos. No podemos responder a las cosas de Dios a menos que Dios tome el primer paso. A menos que, primeramente, seamos elegidos y, segundamente, seamos que recibamos el llamado eficaz de Dios. En ese momento, algo sobrenatural sucede en nuestras vidas. Y ahí podemos creer y podemos ver y podemos entender por primera vez lo que es la salvación. Aunque el llamado externo del Evangelio puede ser rechazado, el llamamiento interno y especial del Espíritu Santo nunca deja de producir la conversión de aquellos a quien Dios eligió. Una vez más, si eres elegido por Dios y recibes el llamado eficaz, el Espíritu Santo está obrando en ti y no puedes rechazar ese llamado. Yo me acuerdo el día de mi salvación. Yo pasé toda mi vida básicamente huyéndole a Dios, rechazando el llamado. Lo escuchaba una y otra vez. Sí, recibí una que otras veces, pero era temor. Mi vida nunca había cambiado, era la misma persona de siempre. Pero ese día cuando Jesucristo vino a mí, o cuando el llamado
eficaz y esa gracia irresistible llegó a mi vida, fui transformado por completo. Nunca en mi vida había deseado a Jesucristo como lo deseé en esa noche. Nunca en mi vida había visto la belleza, la ternura, la gloria, la majestad, el verdadero Jesucristo como lo vi en esa noche. Yo sé que muchos de ustedes han experimentado eso. Pero este mensaje es para aquellos que posiblemente no han experimentado eso. Puede pasar en el día de hoy. El llamamiento interno no es experimentado por todos los pecadores, sino que es extendida solo a los elegidos. El Espíritu Santo no depende en ninguna manera de la ayuda o cooperación del pecador para tener éxito en traer a uno a Jesucristo. Por eso es que este llamado, el llamado eficaz, este llamado del Espíritu Santo es un llamado de gracia y misericordia. Mire ahí en su bosqueo, por favor, Mateo capítulo 22, 14. Aquí estos pasajes nos hablan acerca del llamado interno. La palabra de Dios dice aquí en Mateo 22, 14, porque muchos son ¿qué? Y pocos son ¿qué? Vale, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Porque muchos son, subraya donde dice son llamados. Al lado pon llamado externo. Ahí. Amén. Sí. Muchos son llamados, muchos han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Me acuerdo mi papá, las veces que cuando era misionero evangelista, una vez predicó en Brasil, en un estadio, el Estadio Nacional de Brasil. Y me decía que eso se llenaba de personas, miles y miles y miles y miles de personas, donde todo el mundo que estaba presente estaba escuchando que el llamado externo, en esos momentos cuando él iba a predicar en esos países, esto es lo que estaba sucediendo, lo que dice aquí en Mateo 22, 14, pero muchos son llamados, muchos están escuchando el llamado externo, pero pocos son escogidos. Pocos son las personas que reciben el llamado interno. Levante la mano si has recibido el llamado interno. Qué cosa tan especial. Qué cosa tan especial. ¿Me están entendiendo? Billones de personas han escuchado el Evangelio de Jesucristo, el llamado externo. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, tú has recibido el llamado interno que conlleva la salvación. ¡Qué cosa gloriosa! En Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí. ¿Ninguno significa? Ninguno. Si el Padre que me envió lo atrae, ahí está el llamado que interno. Y yo lo resucitaré en los días posteriores. Juan capítulo 6, versículo 41 a 45. Y murmuraban entonces de él los judíos porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Es interesante porque estos judíos estaban murmurando acerca de Jesucristo a pesar de que fueron testigos de todos los milagros y los prodigios de Jesucristo. La misma cosa que muchas personas dicen que si yo tuviese la oportunidad de ver, de experimentar esos milagros y esos prodigios de Jesucristo, yo creo inmediatamente. Y sabemos que eso es una soberana mentira. ¿Por qué? Porque la persona que está muerta en sus delitos y pecados pueden ver un trillón de milagros y prodigios y no van a venir a Jesucristo a menos que sean elegidos y experimenten el llamado eficaz. Hello. Porque no hay otra respuesta. Levante la mano si has escuchado a alguien que te diga eso. Yo creo en Jesucristo cuando yo veo un milagro de verdad. Ok. Y yo le respondo, oh no, you won't. Esto no va a pasar así. O sea, una persona puede resucitar entre los muertos al frente tuyo. Y si el Señor no te ha elegido y si el Señor no te ha llamado eficazmente, no vas a ser salvo.
Si no me creen, ¿cuántos de ustedes han ido de puerta en puerta o han compartido el Evangelio con otras personas? Sabemos que la persona que comparte el Evangelio, primeramente para compartir un Evangelio bíblico, es necesario compartir las malas noticias antes de las buenas noticias. ¿Sí o no? Ok. So, si has compartido las malas noticias, que conlleva que, honestamente, las malas noticias conllevan que sin Jesucristo vas a pasar el resto de la eternidad separado de Dios en el infierno. ¿Sí o no? Esas son las malas noticias. Ustedes no saben cuántas veces yo he compartido el Evangelio con personas. Comienzo con las malas noticias. Veo en sus ojos el temor, la angustia, las lágrimas. Cuando uno está explicando las malas noticias y el potencial de ser separado de Dios por toda la eternidad, yo he visto personas llorando incontrolablemente hasta que llega el punto donde le digo, ahora arrepiéntete de tu pecado y entrégale tu vida al Señor y haz que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Eso a mí me espanta. ¿Cómo es posible que una persona esté cubierto en lágrimas al escuchar las malas noticias y el potencial de pasar la eternidad en el infierno? Y en un mismo instante, así, al decirle a la persona, ahora arrepiente de tus pecados, confiesa a Jesucristo y haz que Jesucristo sea el Señor de tu vida. No. O sea, ¿prefieres pasar la eternidad en el infierno? Ok. Lógicamente, ¿me están siguiendo? ¿Sí o no? Ok. Lógicamente, no importa cuál sea, puede ser que haya un loco por ahí, siempre hay un loco por ahí, pero no importa quién sea, si estás a punto de morirte de cáncer y yo tengo la cura para tu cáncer al frente tuyo, no hay nadie que vaya a rechazar esa cura. Nadie. Pero cuando se trata de lo más importante, que es la eternidad del ser humano, tú puedes elocuentemente y bajo la llenura del Espíritu Santo compartir el Evangelio, las malas noticias, que muchas veces conlleva a la gente como a la emoción, al temor, a las lágrimas. Y cuando tú le dices a esa persona, ahora arrepiente de tus pecados, confiesa al Señor y haz que Jesucristo sea el Señor de tu vida, cree en Él. No. Wow. Sabemos que esto es algo sobrenatural, de aspecto espiritual. ¿Me están entendiendo, mi gente? Porque ¿cuántos de ustedes han compartido? ¿Cuántos de ustedes con lágrimas en sus ojos han compartido a Jesucristo con otras personas que ustedes aman? Y sienten que están al punto, siempre están ahí, pero nunca. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hacer el llamado. Aquí en Juan capítulo 6 dice que ellos estaban murmurando, versículo 42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Versículo 43, Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. A otras palabras, ahí está el llamado interno, y lo resucitaré en el día postrero. En Juan capítulo 6, versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Ahí está el llamado interno. En Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, el llamado interno, y al que a mí viene no lo echo afuera. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 24 al 25,
La palabra de Dios dice, porque el siervo del Señor no puede ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y ahora escucha aquí, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ese es el llamado interno. Yo me quedo asombrado. No siempre, debe de ser siempre, pero me quedo asombrado por el hecho de que Dios me ha salvado a mí. Estamos en un mundo lleno de personas. Otra vez, el agradecimiento. En los momentos más difíciles de nuestras vidas, que el Espíritu Santo traiga esto al frente de nuestra mente, ahí, the forefront, de que yo soy salvo, el Señor me ha elegido a mí, me ha escogido a mí, Él me llamó a mí. Yo sé que la cosa está mala, pero si mi vida fuera a acabar en el día de hoy, yo pasaré el resto de mi vida con Cristo. Y eso debe ser de aliento para nosotros, especialmente en los momentos más difíciles, más oscuros de nuestras vidas. Ahora, ya hemos visto un poco de lo que es el llamado eficaz o la gracia irresistible, pero quiero que entiendan algo, ¿okay? El medio que Dios utiliza para llamar a los elegidos es la predicación de la palabra de Dios. That's it. La predicación de la palabra de Dios. Ve ahí en Romanos capítulo 10, versículo del 12 al 17. Dice aquí, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El tema es el llamado eficaz. Amén. Y para nosotros poder, o el medio, mejor dicho, el medio que Dios utiliza para rescatarnos a nosotros es la predicación de la palabra de Dios. La idea central de estos versículos, como acabo de decir, es la predicación del evangelio. Tenemos que entender, y por favor escuchen, tú y yo como hijos e hijas de Dios no podemos minimizar la importancia de la predicación del verdadero evangelio de Jesucristo. Es sumamente importante. Aquí con el evangelio no se puede negociar. ¿Me están escuchando? Cuando se trata del evangelio de Jesucristo, hay que predicarlo conforme a lo que dice la Escritura. De principio a fin, a lo largo de toda la Biblia, esto es sumamente importante, Dios siempre ha llamado predicadores para predicar el evangelio, porque ese es el medio que Dios utiliza para poder rescatar a las personas que no son salvas. La predicación es el medio principal que Dios usa para enseñar y esparcir la palabra de Dios alrededor del mundo. Escuche, es por la predicación de la palabra de Dios que Dios realiza su llamado eficaz. Cuando vemos la Biblia, nos damos cuenta que los profetas de la antigüedad eran predicadores del evangelio. Moisés era un predicador del evangelio. David fue un salmista del evangelio. Isaías fue un predicador del evangelio. Jeremías, Ezequiel fueron predicadores del evangelio. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista también fue un predicador del evangelio. Jesucristo mismo, mis queridos hermanos, fue un predicador del evangelio. Y lo que es interesante es notar que Dios solamente tuvo un hijo. Y lo hizo
predicador del Evangelio. Pedro era un predicador del Evangelio. En el día de Pentecostés continuó donde Jesucristo lo dejó. Esteban fue un predicador del Evangelio. Juan era un predicador del Evangelio. Ahí está una profesión. Hombres que están presentes. El ser un predicador del Evangelio. Sí, está bien ser un arquitecto, un doctor, un abogado, lo que sea, mecánico, maestro, sí. Pero qué cosa gloriosa el ser llamado por Dios para ser un predicador. El jefe es Dios. Dios. El llamado para predicar también es un llamado irresistible. Posiblemente estás sentado pensando, ¿cómo puedo saber yo que he sido llamado para ser un predicador? Te lo voy a decir, va a ser una sensación por dentro que te quema por dentro. Toda persona con cual yo he hablado que verdaderamente tiene el llamado de ser un predicador, no puede ser otra cosa que predicar. Si algo me fuera a suceder a mí, que yo no pueda predicar, yo nunca seré la misma persona. Seguiré siendo hijo de Dios. Amén, claro que sí. Continuaré teniendo el mandato de compartir el Evangelio con las personas a mi alrededor. Claro que sí. Pero hay una diferencia, te lo estoy diciendo, para aquellos que no entienden o posiblemente tengan el llamado. Esto es algo distinto. Algo distinto. Esto no es como nada que yo he experimentado en mi vida. Cuando me paro detrás del púlpito a predicar las buenas noticias, a predicar la palabra de Dios, si hay momentos en mi vida donde yo sé que Dios es de verdad, es cuando estoy parado detrás del púlpito. No tanto por lo que está sucediendo allá, sino más por lo que me está pasando a mí. Porque me doy cuenta de quién yo soy. Indigno de estar aquí arriba. Todas mis debilidades y mis defectos. Y como a Dios le place de vez en cuando utilizarme para su gloria y honra. Si tienes el llamado para predicar, vas a tener un deseo interno que no puedes controlar. No solamente eso, pero cuando tú prediques, vas a recibir el testimonio de muchas personas que van a decirte, hey, tú tienes ese llamado. Es algo glorioso. Pero el modo o el medio, mejor dicho, que Dios utiliza para esparcir y para llevar a cabo el llamado eficaz es la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Una cosa también es que cuando nosotros observamos la historia de la iglesia, las épocas más grandes de la historia de la iglesia han sido cuando Dios levanta predicadores del Evangelio. Pero de la misma manera, los valles más bajos de la historia de la iglesia han sido cuando los predicadores comienzan a predicar un evangelio distinto. Y nosotros estamos en ese momento. Podemos decir que en este momento hay una buena mezcla. Las dos cosas están pasando simultaneously. Pero hay más de ellos que hay de nosotros, eso sí. Eso sí. Cuando ustedes disfrutaron el video el miércoles, el evangelio americano, ahí se van a dar cuenta que hay otro evangelio que se está regando por ahí. Otro evangelio que es humanamente hablando más atractivo. Amén. Que el evangelio bíblico, pero ese evangelio que está siendo regado por ahí no es el evangelio verdadero, que significa que nunca te va a conllevar a la salvación. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Gracias a Dios que hay pastores que todavía predican la palabra de Dios. Amén. Hay que orar por esos pastores, hay que orar. Amén. Amén.
Me gusta lo que dice Spurgeon con relación a esto, de la predicación. Él dice esto: el lema de todos los verdaderos siervos de Dios debe ser: predicamos a Cristo y este crucificado, dice Spurgeon. Continúa diciendo: un sermón sin Cristo es como una agoza de pan sin harina. No hay, dice aquí, le está preguntando: Señor, ¿no hay Cristo en su sermón? Luego, vete a tu casa y no vuelvas a predicar hasta que tengas algo que valga la pena predicar entonces. No vengas para atrás. Si Cristo no está sazonando el mensaje, vete a tu casa y quédate ahí hasta que tenga algo que valga la pena predicar, porque lo que vale la pena predicar es Cristo y Cristo crucificado. Porque a través de ese mensaje es donde viene la vida eterna. Es el mensaje que Dios utiliza para ese llamado eficaz, para esa gracia irresistible que hemos experimentado muchos de nosotros que estamos presentes en el día de hoy. Ahora, volvamos aquí al pasaje de hoy, Romanos capítulo 10, versículo del 12 al 17, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invoquen. Versículo 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Como pues invocarán a aquel que lo cual no han creído, y cómo creerán en aquel a quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Lo que tenemos aquí, mis queridos hermanos y hermanas, es una serie de preguntas, una serie de 4 preguntas retóricas. Una pregunta retórica es realmente una afirmación. ¿Okay? Una pregunta retórica plantea una pregunta y la presenta, y la respuesta es tan obvia que la persona que plantea no pierde el tiempo respondiéndola, porque él sabe que la respuesta es evidente. Todas estas preguntas que hemos visto aquí en esta porción bíblica comienzan con la palabra ¿cómo? ¿Cómo? ¿Ok? Esta porción bíblica vemos que Pablo comienza por el fin y trabaja de atrás hacia adelante. Lo que Pablo está argumentando aquí es la necesidad de la predicación del evangelio. So, veamos aquí esta porción, lo vamos a hacer bien rápido ahora. Para que una persona sea salva, primeramente necesita que invocar el nombre de Jesucristo. La palabra invocar literalmente significa llamar en voz alta o clamar. Como dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan, porque aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Primeramente vemos aquí que no hay diferencia entre judío ni griego. Al lado de ahí puede escribir que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, no son racistas. Amén. No son. Si eres racista, no te olvides, Dios no es racista. Ok. No existe racismo en Dios. El evangelio es un regalo de Dios para el mundo. Ok. Dios no hace acepción de personas. Podemos estar seguros de que absolutamente todos los que creen nunca serán defraudados. No importa si son griegos, ni judíos, ni puertorriqueños, ni mexicanos, ni venezolanos, ni dominicanos. No importa. El Dios de la Biblia no hace acepción de personas. Dice aquí, pues Dios es, pues Él mismo, que es el Señor de todo, es rico. El Señor de la Biblia, el Padre Celestial, es rico. Esa palabra rico significa abundantemente rico. Rico para la salvación. Y Él es rico para con todos los que le invoquen, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Para ser salvo hay que invocar el nombre del Señor. También necesitas creer en Jesucristo. Oye, esto lo vamos a hacer rápido. Necesitas creer en Jesucristo. Dice aquí, como pues invocarán aquel en el cual no han creído. La cosa es simple.
la persona tiene que saber, acuérdate, esta es otra manera de leer esta porción bíblica. Escúchalo ahora. Escuche. Dios no enviará predicadores, o si Dios no enviara predicadores, nadie podría oír el evangelio o el mensaje. Lo primero es que Dios tiene que enviar ¿qué? Ok. Nadie puede oír nadie podría oír el mensaje si no hubiera un predicador. Y si nadie pudiera creer, nadie pudiera invocar el nombre del Señor. Y si nadie pudiese invocar, ninguno pudiera ser salvo. La cosa es que se necesita un predicador que comparta el evangelio de Jesucristo con nosotros. Aquí esta palabra creer no es necesariamente la palabra para salvación, pero es para como creer, para que alguien te enseñe que hay un Jesucristo. ¿Me estás entendiendo? No todo el mundo en el mundo sabe que hay un Jesucristo. Believe it or not. Yo he conocido personas en los Estados Unidos que nunca han escuchado de Jesucristo. Believe it or not. El mundo necesita un predicador, necesita a alguien que predique este mensaje de Jesucristo, que las personas entiendan que verdaderamente existió un personaje real llamado Jesucristo, que estuvo aquí en este mundo 2000 años atrás y que hizo todas las cosas que los evangelios dicen. Yo me acuerdo ver el video ese de E-Tow. E-Tow era un video viejísimo ya, de hace años, de un misionero norteamericano que fue a Papua New Guinea, ¿verdad? Y bueno, la cosa era que milagrosamente este señor que fue a Papua New Guinea, que esa gente ahí no habla inglés, lo que hablan es como un dialecto, ese señor pudo aprender ese dialecto en un tiempo bien corto, que en sí es un milagro. Pero lo que el Señor hacía, Él tenía como unas páginas de caricaturas, ¿verdad?, del Evangelio de Jesucristo, y Él iba cada día, empezaba con una página y le hablaba en el idioma de ellos y le contaba acerca de Jesucristo, porque estas personas en su vida habían escuchado a Jesucristo, ni sabían que había un personaje real llamado Jesucristo. Este hombre fue y predicó, y esta gente creyeron, entendieron que sí había una persona llamada Jesucristo. Es importante que nosotros hagamos lo mismo. Nunca pienses que las personas a tu alrededor saben de Jesucristo. Assume that they don't know anything about Jesus Christ. And tell them about Jesus Christ. Punto número 3. Necesitan oír sobre Jesucristo. Como dice aquí, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Escuche, mi hermano, el Evangelio de Jesucristo necesita ser oído. It needs to be heard. Ahora, yo sé que hay diferentes medios que Dios puede utilizar para atraer personas a Él. Yo me acuerdo varias veces cuando íbamos a los viajes misioneros, había una película que se llamaba The Jesus Film. Levante la mano si alguna vez ha escuchado esa película. It's called The Jesus Film. Right? That's the way it's called, right? Bueno, we would show this film, enseñábamos esta película y muchas personas a través de ver la película, obviamente después de la película también hacíamos una presentación del Evangelio, pero igual muchas personas veían la película, veían la vida de Jesucristo, ellos no sabían nada de eso y muchas personas pues se entregaban a Jesucristo por lo que habían oído a través de la película. También, yo no sé, posiblemente, levante la mano si algunos de ustedes podemos decir que el Señor utilizó una canción bíblica para llamarte a ti. Yo he escuchado personas que sí, que han escuchado música cristocéntrica que el Señor ha utilizado como un medio para atraerlos a Jesucristo, obviamente, pero es una canción bíblica, cristocéntrica, donde la palabra de Dios es predicada. La cosa es que es necesario no solamente creer, pero también oír la palabra de Dios.
próximo punto dice, necesitas proclamación del Evangelio. Necesitamos proclamar el Evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si a ver quién les predique? Ahí está el medio que Dios utiliza para llamar a personas a Él. Es la predicación del Evangelio. Una vez más, como acabo de decir hace poco, si estás presente aquí, joven, hombre, y tienes el llamado de predicar, déjanos saber, ¿verdad? Déjanos saber. Posiblemente el Señor te dé la oportunidad de predicar aquí, posiblemente Él te llame a predicar en otro lugar, pero la cosa es que si tienes ese llamado, va a ser un llamado irresistible. No vas a poder estar quieto. Vas a tener que hacer lo que el Señor te ha mandado hacer. Y la quinta cosa, necesitas un mensajero. Escucha lo que dice aquí. ¿Cómo predicarás si no fueron enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosas son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es que eso es algo glorioso. El ser llamado por Dios, el ser llamado por Jesucristo para ser un predicador de la palabra de Dios. Nuestros pies, de las personas que proclaman la verdad, esos son pies, como dice aquí, pies hermosos. Amén. Now, yo no sé de ustedes, pero la mayor parte de las personas, humanamente hablando, no tienen pies hermosos. Amén. Si hay una parte fea del cuerpo del ser humano, son los pies. Amén. La cosa es que para la persona que ha sido elegido, la persona que ha sido llamado para llevar este mensaje, los pies de esos predicadores, de esos evangelistas, de esos misioneros, son pies hermosos. Esos son pies de verdad. Porque como dice aquí, esos pies los llevan alrededor del mundo para anunciar la paz. Y no es la paz en el mundo, es la paz entre el ser humano y Dios. Esa es la paz. Ese es el anuncio, ese es el mensaje principal del hombre de Dios. Una vez más te lo digo, no hay nada más glorioso del ser llamado por Dios para ser un predicador de su palabra. Como dice aquí, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Más, escucha esto. Hablamos del llamado externo y el llamado ¿qué? Interno. ¿Se necesita un predicador? ¿De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Sí. Pues ¿cómo la gente va a creer? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a entender estas cosas? ¿Cómo van a poder reconocer que Jesucristo es el Señor si no hay nadie que proclame, si no hay una persona que sea mandada al mundo a hacer esto? Pero lo que dice aquí en el versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. En otras palabras, esos pies hermosos van alrededor del mundo proclamando las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Pero no todo el mundo recibe el llamado interno. Todo el mundo escucha el llamado externo. Pero no todo el mundo recibe el llamado interno. Por eso dice aquí, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Hay que proclamar el Evangelio. And by the way, si eres sordo mudo y no puedes oír, alguien te puede decir, te puede contar el Evangelio. Pero no digas que ellos tampoco, no, ellos pueden ser salvos también. Amén. Ahora, es importante reconocer cuando hablamos acerca del mensajero, Dios es el que manda el mensajero. Este es el trabajo de Dios. Jesucristo dice en la palabra, entonces dijo a sus discípulos en Mateo 9, 37 al 38, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son ¿qué? Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Escuche. Si Dios no manda el mensajero, el mensaje no será bendecido por él. Es importante. Si tienes el llamado de ser un mensajero,
de Jesucristo, no rechaces ese llamado. No tengas miedo. Embrace it. Dale gracias a Dios por eso. Porque no hay nada más glorioso en este mundo de ser llamado a ir al mundo a proclamar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Porque solamente a través de ese mensaje está la salvación. Como conclusión, entendamos esto. Para predicar, para ser maestro de escuela dominical, tenemos que serle fiel a nuestro llamado. Amén. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, la palabra de Dios dice: predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Hay que serle fiel al llamado que el Señor nos ha dado a nosotros. También, a pesar de que no todos somos predicadores, no todos somos evangelistas, no todos somos maestros de escuela dominical, todos tenemos la responsabilidad de proclamar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo con las personas a nuestro alrededor. En Mateo capítulo 28, del 18 al 20, la gran comisión. No voy a leerlo, ustedes bien la saben. Es tu responsabilidad también de proclamar las buenas noticias del Evangelio con las personas a tu alrededor. Y lo último que voy a leer es para cada uno de ustedes que están aquí en el día de hoy y no han recibido a Jesucristo como su Salvador. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, la palabra de Dios dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. No sé dónde te encuentras en el día de hoy. Solamente tú sabes verdaderamente lo que está sucediendo internamente en tu vida. Sabemos que la persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, la persona que ha sido elegida, la persona que ha experimentado el llamado eficaz, va a ser completamente transformado y transformada. No estamos hablando acerca de la perfección porque no existe una persona perfecta en este mundo, pero sí existen personas que han sido cambiadas, sí existen personas que han sido transformadas, eso sí, personas que nunca serán igual. Y mi oración simplemente es esta: si estás presente aquí en el día de hoy y tú nunca has experimentado eso y sientes en este momento que necesitas a Jesucristo por primera vez en tu vida, te pido que le clames a Él, que invoques el nombre del Señor. Invócalo. Pídele que te ayude a arrepentirte de tus pecados. Pídele que te ayude a creer en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. ¿Cuántas veces tienes que pedirle eso? Pídeselo todas las veces que sea necesario hasta que tú experimentes un cambio en tu vida. Eso es todo lo que te puedo decir. No hay necesidad que yo ore contigo. Si quieres que ore contigo, yo puedo orar contigo, pero mi oración no salva a nadie. La salvación de principio al fin le pertenece al Señor. Mi exhortación es que, si no ahora, en cualquier momento en el día de hoy, enciérrate en un cuarto, enciérrate en tu carro, donde sea. Clámale al Señor. Pídele al Señor que te transforme a ti, para que verdaderamente puedas ver la belleza, la majestad y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. God is good all the time. Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque la salvación es algo que te pertenece solamente a ti. Somos dichosos de poder decir que somos salvos, Señor, y solamente a ti te damos toda la gloria y honra. Y Padre Santo, como acabo de decir, si hay alguien presente en nuestra iglesia en este momento que no te conoce a ti, te pido, Señor, que tú lo traigas a tu Hijo, que tú lo llames eficazmente y que pueda ser bautizado por el Espíritu Santo una vez por todas. Señor, tú eres nuestro Señor. Señor, te amamos. Jesucristo, tú eres nuestro Salvador. Y pedimos todas estas cosas en tu dulce y santo nombre. Y la iglesia de Jesucristo dice...